Bienvenidas y bienvenidos a Radio Monotes, el podcast de política turolense que nadie quería escuchar. Se cumplió el pasado 31 de marzo un año de la histórica movilización de la España vaciada en Madrid, donde organizaciones muy diversas, encabezadas por Teruel Existe y Soraya, clamaron por una revuelta de la España vaciada que se tradujera políticamente en un pacto de Estado por la igualdad territorial. Sus demandas y reivindicaciones entraron así de lleno en la agenda política y mediática, en un contexto de eternas elecciones y parálisis política. Mucho ha llovido desde entonces, pero quizá el hito político más importante en las pasadas elecciones generales del 10 de noviembre haya sido la aparición de Teruel Existe como fuerza política. Una aparición histórica no solo por ganar las elecciones en la circunscripción turolense con un 26,7% de los votos, sino por ser la primera vez que una agrupación de electores obtiene representación en el Congreso de los Diputados. Para analizar en qué queda esa revuelta de la España vaciada y qué futuro se presenta, contamos hoy en Radio Monotes con Marisa Romero, concejala de Junta Aragonesista en el Ayuntamiento de Teruel. Hola Marisa, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? César Corella, concejal en el Ayuntamiento de Teruel por Espacio Municipalista por Teruel. Hola César, bienvenido. Hola, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Con Ignacio Martínez, alcalde de Ayepuz por Unidos por Ayepuz. Hola Ignacio, bienvenido. Hola, muy buenas. Y con Ignacio Urquizu, alcalde de Alcañiz por el Partido Socialista. Bienvenido, Ignacio. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, gracias a ti. Bueno, antes de continuar, nos gustaría mencionar que Teruel Existe también estaba invitada y habían confirmado asistencia a este debate, pero a última hora han declinado la invitación. En cualquier caso, esperamos poder contar con ellos en futuras ocasiones porque Radio Monotes es una casa abierta a todas y todos y nos gusta fomentar el debate enriquecedor y respetuoso. Nos gustaría comenzar con un análisis coyuntural sobre la situación. Vivimos en una sociedad, en sociedades caracterizadas por la falta de certezas de futuro. De hecho, pareciera que las únicas certezas que existen en estos momentos son la inseguridad, la precariedad y el desarraigo social y económico de las clases populares. A este contexto global, en España se suma la inestabilidad política propia de una crisis de régimen aún por cerrar y que muestra grandes dificultades para su gobernabilidad. Un baño de espuma de Weimar, como diría Enric Juliana, que ha causado que hoy en día un 70% de los españoles considere la situación política como mala o muy mala, o que un 40% de los españoles sitúe a los políticos, los partidos políticos y la política como uno de los tres principales problemas de España, según barómetros del CIS. Un escenario que ha posibilitado en gran medida la propulsión de movimientos políticos de reacción progresista, planteando una salida más democrática y con más derechos a esta encrucijada, y también de reacción ultraconservadora, de vuelta a los estados-nación con altas dosis de recortes de derechos sociales y libertades políticas. A tenor de las reacciones del bipartidismo, durante la campaña electoral y tras la aparición de Teruel Existe como principal fuerza política de la provincia, parecería cada vez más clara la configuración de una mayoría social turolense desencantada con el papel jugado por las fuerzas políticas tradicionales con respecto a la provincia de Teruel, canalizada a través de Teruel Existe. Por esto, hoy os preguntamos, ¿es Teruel Existe el movimiento de los indignados turolenses? ¿Es la revuelta de la España vaciada un movimiento de reacción frente a una nueva ola de modernización económica que amenaza con dejar atrás a mucha gente y muchos territorios? ¿O por el contrario se trata de una movilización política de única explicación local o provincial? Abro debate. ¿Empieza Marisa? Empiezo yo, por ejemplo. Por ejemplo, Sí que es cierto que siempre que hay un descontento por parte de la ciudadanía, surgen nuevos movimientos en la que la ciudadanía sí que intenta, pues un poco cerrarse a ver si consiguen un cambio social, económico en lo que es la estructura, en este caso de nuestro país. Pasó con el 15M. La verdad es que las expectativas fueron muy altas, pero no se llegó a conseguir y no se llegó a alcanzar esas expectativas que se había marcado mucha gente en el país. Y luego, pues en estas nuevas elecciones irrumpe esa plataforma, ese movimiento ciudadano que este no existe, en la que decide presentarse y que la gente, buscando esa tabla de salvación de que hubiese unos cambios, pues desde luego es una nueva ilusión en que la gente pues ve una nueva posibilidad. Luego estamos los que llevamos toda la vida en política, y entiendo que en Teruel existe, hay muchas maneras de pensar de manera individual que conforman ese movimiento que ellos llaman una plataforma
que no quiere ser política o no la quieren definir, pero que desde luego muchos saben que es muy difícil cambiar este monstruo que es el Estado, en que se ha movido durante 40 años con un bipartidismo y que es muy difícil de cambiarlo. Entonces, verdaderamente sí que ilusionó, pero va a ser muy complicado el poder llegar al gobierno central, a Madrid, y poder cambiar de manera inmediata lo que son las políticas que hemos ido viendo durante años durante estos 40 años. Entonces, es complicado, es muy complicado. Por seguir el argumento, la verdad es que es una pregunta interesante y dejarme que trace por lo menos un relato, ¿no? Yo recuerdo que cuando el año, creo que sería 2012, 2013, 2014, colaboraba con una fundación de ámbito europeo sobre la socialdemocracia y estuve pues yendo a bastantes países, Austria, Alemania, México, Portugal. Y cuando llegaba allí, la primera pregunta que te hacían muchos periodistas o muchos dirigentes políticos es ¿qué le parece, señor Guizú, la crisis de las democracias en las cuales el problema de la representación, los partidos tradicionales, era como un seísmo que está produciéndose por todas las democracias con un cuestionamiento de la idea de representación vinculada a los partidos tradicionales, ¿no? Y es una crisis política que venimos arrastrando efectivamente desde el 15M, y eso es año 2011, y llevamos casi una década con esta crisis política provocada por un conjunto de factores que va desde el cambio tecnológico y, por lo tanto, el incremento de la participación y de la información, que eso tiene sus consecuencias en el funcionamiento de la democracia, como también unas expectativas respecto a los sistemas políticos que no se acaban de cumplir porque seguramente a las democracias, como con otras cosas, se les suele pedir cosas que no pueden producir y, en cambio, no se les suele pedir lo que sí que pueden producir. Y lo pongo un ejemplo. Las democracias no resuelven los problemas porque algunos problemas o no tienen solución o las soluciones son muy costosas o son de largo plazo. Por lo tanto, a veces le pedimos a la democracia que resuelva algo que no puede resolver y, en cambio, no solo le podemos, digamos, pedir lo que sí que puede hacer, que es, como diría Ortega, conllevar los problemas. Hay problemas que hay que conllevarlos porque no tienen solución, no tienen difícil solución, pero la democracia sí que puede canalizarlos de forma pacífica, sin que haya violencia, respetando las opiniones de todos. Así que creo que esa crisis política que ha estado durante una década, pues accedió también a una dimensión territorial en el caso español, que ha tenido también como varias versiones, el problema de Cataluña, el problema de los nacionalismos y también ahora pues el problema de la España interior, es decir, que ha tenido que también su dimensión en una de las, digamos, fracturas territoriales que existen entre zonas pobladas, zonas despobladas, que además se suele correlacionar muy bien con desigualdad económica, social. Y en el caso de Teruel, pues había además factores que permitían que esa crisis política combinada con una crisis territorial acabara incursionando en el surgimiento de Teruel Existe, pasando de ser una plataforma ciudadana a un partido político. Y eso es, en grandes trazos, el relato de lo que ha sucedido. A partir de ahí, pues yo creo que, y es lo que hemos intentado algunos hacer, pero creo que con poca fortuna, porque cada vez que introducimos alguna reflexión, la respuesta era que éramos críticos con Teruel Existe. Es decir, que es que la democracia es mucho más compleja de lo que se plantea. La democracia tiene que ver con algo más que con lo territorial. La democracia tiene que ver con cuestiones que van más allá de las infraestructuras y de las inversiones territorializadas. Que la democracia tiene que ver con tener un proyecto de sociedad en la cual tienes que responder preguntas sobre, no sé, cuestiones morales, cuestiones éticas, cuestiones laborales, en las cuales pues Teruel Existe no acaba de tener a veces respuestas porque su única, digamos, y su único issue, su única cuestión es lo territorial. Y por eso decíamos que es un tipo de movimiento político que, desde el punto de vista democrático, tenía sus dificultades para un sistema político que permite o que persigue organizar la sociedad, ¿no? Por eso, no sé si tiene mucho o poco futuro, pero su implosión sí que tiene que ver con un contexto muy determinado que en otras circunstancias seguramente no se habría producido. Y ahora que lo tenemos delante, pues tenemos que ver a ver hacia dónde transita y hacia dónde irá, hacia dónde sus dirigentes quieran. Es decir, si quieren convertirse en un partido político como los tradicionales, que es lo que le ha pasado en el fondo a Podemos y a Ciudadanos, pues se verá que eso tiene muchas dificultades y acabará siendo, entre comillas, como los demás. Si lo que quieren es seguir siendo un movimiento ciudadano, pues eso va a tener dificultades porque al final están en las instituciones y verán que defraudarán expectativas y tendrán que posicionarse sobre cosas que a veces es difícil posicionarse, así que también tendrán dificultades, ¿no? Por eso creo que es un debate bastante complejo, que nos puede llevar mucho rato,
pero que, como punto de vista más allá de lo político, y yo siempre digo que además de alcalde, si por algo me defino es por ser profesor de universidad, porque soy académico, desde el punto de vista intelectual me parece bastante interesante para su análisis y para su reflexión. De acuerdo, gracias Ignacio Urquizu. Me pedía la palabra a César. Sí, bueno, hablas, Ignacio, de los límites de la democracia y es cierto que pueda tener algunas limitaciones, pero no cabe perder de vista que vivimos en una crisis constante del sistema capitalista, que cada vez las expresiones cíclicas se presentan con mayor celeridad y en estos momentos la capacidad de iniciativa de las fuerzas progresistas y de las fuerzas alternativas está en parte noqueada porque no hacen sino que adaptarse de manera constante al desarrollo del neoliberalismo sin imponer una agenda y sin proponer unos avances que solamente está consiguiendo la derecha reaccionaria o el bloque reaccionario, porque hablabais de que ante este escenario había una reacción progresista que buscaba una salida democrática y con más de derechos y otra ultraconservadora que era la vuelta, la cerrazón en los estados-nación, el recorte de los derechos sociales y políticas más autoritarias. Es cierto que puedan parecer que se definen estos dos bloques, pero claramente la agenda la está imponiendo de manera constante ese bloque reaccionario que cada vez tiene más peso y más protagonismo en la política estatal. Y enlazando esto con la irrupción de Teruel Existe como fuerza política en el Congreso, bueno, pues comentabais que podía configurarse Teruel Existe como una fuerza social turolense mayoritaria, pero ante el mal papel jugado por las organizaciones políticas tradicionales. Bueno, esto está todo por ver y veremos si se demuestra, porque las posiciones que adopte en el Congreso y en las instituciones allí donde está, como se comentaba, pues serán determinantes para ver si ocupan ese papel central o no. Y veremos también si esa aparente gran capacidad de influencia se sostiene en el tiempo y ocupan y usurpan ese papel central en la política turolense. Yo, de todas maneras, no creo que el ascenso de Teruel Existe corresponda en ningún caso a una necesidad de impugnar el actual sistema político-económico o social y más bien es un movimiento de carácter localista que reclama una mayor inversión y quizá en un modelo territorial o un desarrollo de tiempos pasados. No lo sé. Dale, Ignacio. Bueno, yo creo que el salto de Teruel Existe al Parlamento se debe un poco a la unión de un sentimiento de orfandad de la sociedad turolense en cuanto al tema de la despoblación, junto con un detalle que no habéis caído, que fue la repetición de las elecciones generales. Creo que había un nicho político a cubrir desde la turolensidad, incidiendo en una vertebración territorial justa y en la lucha contra la despoliación. Y la sociedad turolense en el último año y medio antes de las elecciones se mostró muy viva, enlazando 5 grandes manifestaciones. Fueron en Zaragoza, en Valencia, en Madrid y 2 en la provincia de Teruel, en Teruel capital, por defensa de la sanidad pública y en Andorra en defensa de la central térmica. Yo recuerdo que tras el diario Teruel tituló la manifestación del 31 de marzo en Madrid con una frase, aparte de una foto icónica y panorámica, pero tituló con una frase que decía: nos han visto, nos han escuchado, ¿y ahora qué? Pues esa frase, a mi opinión, clavaba muy bien el sentimiento de gran parte de la sociedad turolense, porque el monotema de la despoblación lleva mucho tiempo de moda en esta sociedad. No, a nivel nacional parece que no, pero en el mundo turolense sí. Y para mí fue una de las claves de la incursión de Teruel Existe en la política. La unión de esa lucha contra la despoblación con la repetición de las elecciones generales. ¿Algún turno de ampliación o réplica? ¿No? Pues, si os parece, pasamos al segundo bloque,
Después de analizar este primer bloque de análisis coyuntural, pasamos al segundo bloque, que sería un bloque de crisis territorial. Parece indudable que la aparición de Teruel existe en el Congreso de los Diputados incorpora una dimensión más a la crisis territorial española. Lo vimos con las reacciones tras su aparición en el escenario político estatal, tanto desde las tribunas del Madrid mediático, que hablaban de la mediocridad política del depender de un hombre de Teruel, hasta los análisis más finos que hablaban de la reaparición del surco histórico del carlismo o del cantonalismo en la política española. Esta entrada de la revuelta de la España vaciada en las instituciones viene acompañada de la consolidación de propuestas políticas soberanistas y regionalistas en el Parlamento, como por ejemplo Partido Nacionalista Vasco, Partido Regionalista de Cantabria, el BNG, Esquerra Republicana de Cataluña, Compromís, Más Madrid. Propuestas que, a pesar de su disparidad, comparten en gran medida una impugnación al modelo territorial centralizado y radial que ha cristalizado en la imagen de la metropolización de España en torno a Madrid. Un proceso histórico y político que no solo ha vaciado la España interior, sino que hoy en día comienza a ser una amenaza para otras regiones, entre comillas, ricas o más dinámicas, como son el País Valencià, Cataluña o Euskadi. Esto, a priori, proyectaría tres espacios políticos ante la crisis territorial. En primer lugar, la salida uniformizadora y centralista, fundamentada en el repliegue y regresión del actual modelo autonómico, donde encontraríamos desde el autoritarismo de Vox al liberalismo de Ciudadanos, pasando por un Partido Popular entre dos tierras defendiendo el fuerte madrileño. En segundo lugar, una salida plurinacional que abarcaría desde el soberanismo / independentismo del PNV, Esquerra Republicana de Cataluña, Junts per Catalunya o BNG, hasta Unidas Podemos, que reivindica un referéndum para Cataluña, pero que a su vez es incapaz de impulsar un modelo plurinacional claro y mayoritario. Una tercera vía o una tercera España que abarcaría desde un PSOE que bailaría la defensa entre la defensa del statu quo autonómico y una tímida apertura federal que nunca acaba de cuajar, hasta los espacios regionalistas y de la España vaciada que aspiran a que les toque algo de la ola de modernización y desarrollo desplegada por el régimen del 78 desde la década de los 90. Por eso, desde Radio Monotes os preguntamos, ¿hay solución a la crisis territorial? ¿Es suficiente el marco autonómico para dar solución? ¿Se hace necesaria la superación del modelo de metropolización, centralización de España en torno a Madrid? ¿Es posible una confluencia de la España plurinacional y la España vaciada por un modelo territorial alternativo que supere el actual modelo radial y centralizado en España? Abro debate. Bueno, pues abriré otra vez yo por seguir el círculo. De acuerdo, Marisa. Está clarísimo que desde la Constitución del 78 hasta 1995, que fue la Constitución de las Autonomías, vimos cómo ha ido transcurriendo el devenir de España, y lo que está clarísimo que desde que surgieron y ha habido transferencia de las competencias a las comunidades autónomas, yo creo que hemos visto el avance de cada uno de nuestros territorios. Desde luego, para ninguno es ninguna novedad que yo defiendo y estoy en un partido en el que creo perfectamente en las autonomías, incluso en un Estado federal, que me parecería muchísimo más moderno y más actual, pero desde luego entendemos que son necesarias las autonomías para trabajar cada uno de la cercanía de nuestra tierra, que es lo que nos permite poner políticas que verdaderamente son conocedoras desde los partidos políticos, desde los gobernantes hacia lo que es el pueblo. Nos parece fundamental que hay una crisis territorial, desde luego, pero me parece que el centralizar o partidos que ahora están pensando en que volver todas las competencias al Estado centralista me parece un error rotundo. Hemos tenido ahora, por el ejemplo con esta pandemia del coronavirus, del COVID-19, en la que está clarísimo que entendemos que las autonomías son las que verdaderamente conocen su territorio, saben cómo tienen qué políticas tienen que ejercer en el caso del COVID, y yo creo que es necesario en las diferentes políticas que desarrollemos que se hagan desde las autonomías, que es fundamental. El volver otra vez a centralizarlo todo, a mí me parece, por ejemplo, lo que es Aragón, que hemos sido una tierra en la que tenemos muy poquitos habitantes y hemos recibido una financiación autonómica siempre muy pobre, por eso tenemos las infraestructuras que tenemos y por eso tenemos lo que tenemos, porque no hemos sido visibles para lo que es los votos, para conseguir los diputados en Madrid. Lo que no podemos hacer es centralizarlo todo y que llegue un momento en que seamos totalmente invisibles, que ya casi lo somos. Bueno, yo sí que sigo
A ver, de nuevo esto nos podría llevar muchísimo rato, ¿no? Yo creo que para poder tener una solución a nuestro modelo centralizado hay que partir de un diagnóstico correcto. Y lo siento, Julián, pero no comparto para nada tu introducción. Es decir, ni creo que vivamos en un régimen del 78, ni creo que mi partido sea tímido, ni creo que haya ahora mismo, en fin, soluciones a un espacio compartido por parte de las fuerzas políticas centrífugas, es decir, aquellas que quieren disolver o separar. No creo que tengan un proyecto político compartido para el conjunto del país. Por lo tanto, es difícil que venga la solución por parte de aquellos que no creen en el proyecto común. Por eso creo que el diagnóstico me parece completamente errado. Y creo que la segunda cosa es que creo que a veces hablamos de un modelo centralizado sin saber qué es la descentralización o recurriendo a un conjunto de lugares comunes que pueden ser un buen refugio para hablar un rato, pero no para buscar las soluciones a lo que está pasando en nuestro país. Y lo quiero decir porque un modelo federal descentralizado, que es lo que algunos defendemos, tiene que ver con 5 ejes en los que habría que estar trabajando desde hace un tiempo y que seguramente tendrían que ser recogidos por un título octavo de la Constitución que habría que volver a escribir, porque el título octavo de la Constitución se hizo cuando no había un Estado de las autonomías, ahora ya existe, por lo tanto no hace falta que nos digan cómo hay que hacer una autonomía porque ya existen las autonomías. En cambio, no aparecen recogidas los nombres de las que existen, que no estarían además que la Constitución dijera cuáles son las autonomías que hay en España. Por lo tanto, un título octavo que habría que volver a escribir sobre 5 ejes que creo que son importantes. La primera, definir las responsabilidades. En España, si algo adolece nuestro modelo, es que las administraciones quieren hacer todo. Y cada una hace lo mismo que hace la otra solapándose, de tal forma que tenemos administraciones que prestan servicios sociales, ayuntamientos, comarcas, diputaciones, comunidades autónomas y gobierno central, y se solapan, o hacen turismo, o hacen deporte, o hacen no sé cuántas competencias, de forma que no queda muchas veces claro quién es quién. Y en muchos países federales existen leyes federales que organizan y vertebran una misma política. Hay leyes federales de educación en Estados Unidos o leyes federales de educación en Alemania. Y no significa que no sean federales, únicamente que hay leyes federales y hay leyes autonómicas. Así que tendría que quedar muy claro quién se encarga de qué, y eso es definir las competencias. Segundo eje, la cooperación. No tenemos un sistema donde se incentive la cooperación entre comunidades autónomas y depende seguramente del deseo arbitrario del ministerio de turno, que decida convocar o no convocar a los consejeros, pero no hay institucionalizado de forma periódica un conjunto de reuniones que podrían ser recogidas, y ese es el tercer eje, en un sistema donde se representen las comunidades autónomas como todo sistema federal, que podría ser un Senado realmente federal, donde los representantes que van al Senado sean los miembros de las comunidades autónomas y allí debatan sobre las cuestiones compartidas o sobre las competencias que tienen cada una de ellas. Así que el tercer eje sería buscar un organismo de representación federal real, no como lo que tenemos, que es un Senado que representa a las provincias, pero no representa a las comunidades autónomas. Cuarto eje, financiación. Es un modelo que, como todo sistema federal, su financiación cambia cada X años y que acaba siendo insuficiente. Y acaba siendo insuficiente porque en política fiscal todo el mundo quiere gastar, pero nadie quiere recaudar. Todo el mundo quiere tener mucho gasto, pero nadie quiere poner los impuestos. Y si puede ser que los impuestos los ponga otra administración, te transfiera X dinero y tú te dedicas a gastarlo, porque poner impuestos es bastante impopular o en una democracia pues tiene sus costes. Y entonces el modelo de financiación tendría que tener algunos principios que podrían ser constitucionalizados como un modelo federal de financiación. Y quinto eje, el reconocimiento de las identidades propias que hay en nuestro país, que hay una pluralidad de identidades. Hay gente que siente su lengua y su cultura de forma singular y no estaría de más poder recoger esa cultura o esa lengua y constitucionalizarla, porque realmente pues en cada uno de los territorios nuestro país ha tenido la suerte por su devenir histórico de haber mantenido estas identidades, mientras que en otros países fueron mucho más agresivos en su centralización en la construcción del Estado-Nación y no mantienen la pluralidad que nosotros mantenemos, y algunos creemos que eso es una riqueza que habría que seguramente mantener. Por lo tanto, claro que defendemos un modelo federal, pero hay que saber qué significa un modelo federal. Y un modelo federal en España que no acaba de consolidarse porque tiene muchas deficiencias, como digo, tiene que vertebrar sobre esa idea de definir las responsabilidades, la cooperación, la representación, la financiación y el reconocimiento de la identidad. Y si hacemos esas 5 cosas, el problema territorial
puede ser canalizado, que no resuelto, porque seguramente es uno de esos problemas que no tienen solución en democracia. Y no tienen solución porque tampoco hay que buscarla en el sentido de que cada uno siente a su país y a su identidad a veces de forma personal íntima y no tendría que ser propio del espacio público, así que sería una forma de identidad, creo que muchas veces es una cuestión personal en la cual no tendríamos que entrar los demás a valorarla ni a definirla, sino cada uno se siente como se siente. Y en segundo lugar, buscar los puntos comunes que podríamos tener en las diferentes pluralidades de identidad. Y en ese aspecto también veo que hay poca gente que trabaje porque hay muchas fuerzas que separan y hay pocas que unen. Hay muchas fuerzas que buscan lo que nos divide en lugar de lo que nos puede ver en un conjunto, ¿no? Por eso creo que el diagnóstico del que hacías era 4 grandes rasgos que yo no compartía, pero creo que además la solución que necesita este país desde el punto de vista territorial y federal no se acaba de poner sobre la mesa porque usamos demasiados adjetivos y pocos sustantivos y porque realmente estamos muy preocupados en saber cómo funcionan otros sistemas federales sin intentar poner sobre la mesa cuáles son los problemas que nosotros tenemos y que tendríamos que resolver, ¿no? Y por eso tenemos una crisis territorial tan grave, porque no tenemos un modelo y no tenemos un diagnóstico y porque mucho del debate público en nuestro país, en muchas cuestiones y también sobre esta, pues deja bastante que desear. Gracias, Ignacio. Doy la palabra a César, que la ha pedido hace un poco. Sí, bueno, yo lo que veo, definís tres ejes, pues la España centralista y uniforme, plurinacional y una tercera vía. Yo, como he señalado antes, veo 2 bloques. Uno no muy bien definido, que es el en el que se enclavan las fuerzas democráticas en general, con toda su pluralidad, diferencias y proyectos políticos diferentes, pero el que sí que veo bien cohesionado es ese bloque reaccionario, que en estos momentos marca camino y discurso Vox, que Ciudadanos parece entregado a ese discurso y que el Partido Popular no termina de situarse en él haciendo seguidismo y sin ocupar esa centralidad. En cualquier caso, con este escenario y con este bloque que si bien no es hegemónico, sí que ha ocupado un papel muy importante en la política española, veo poco improbable que se avance en materia territorial. Creo que la posición del Partido Socialista es determinante, pero en cualquier caso creo que no se va a contar con la fuerza electoral necesaria para acometer ninguna reforma en el sentido de la descentralización o de la federalización de la que hablabas. Es obvio que el Partido Socialista va a jugar ese papel determinante en la cuestión territorial y puede que este viraje federalista sirva para configurar otro bloque más amplio que a medio plazo pueda conseguir sus objetivos. Pero, desde luego, yo a día de hoy lo veo muy poco viable, con unos bloques tan definidos en contra y también dejando claro que el marco autonómico no es suficiente porque los diferentes proyectos políticos territoriales que hay en el Estado español pues no se sienten cómodos en este marco. Y buscar otras vías debería de ser necesario si se quiere construir un Estado que tenga una identidad compartida, que pueda tener muchas identidades de curso legal, digamos, en la democracia española, etcétera. Gracias, César. De momento no tengo turnos de palabra. ¿Alguien quiere intervenir? ¿Voy yo? Vale, Ignacio de Ayerpuz. Bueno, yo creo que el tema del mundo autonómico y federal y el Estado central en la otra vía es un tema muy complejo y diverso y es un tema muy vivo y su desarrollo en la Constitución está incompleto y prueba de ello es que seguimos hablando de ello. La tercera vía que comentabais, que igual es la que nos atañe más al mundo rural, porque Teruel evidentemente es el mundo rural, la provincia entera, y estos días con el coronavirus se ha visto muy claramente, es el tema del urbanocentralismo. Porque el 12% de la población española vive en el 84% del territorio español. Y también con el coronavirus ha salido un mapa de Aragón en el que se señalaban las poblaciones de menos de 5.000 habitantes, que un mapa de Aragón que la verdad que si lo analizabas dan ganas de llorar. Y esa tercera vía es la que igual está un poco por desarrollar y es el que más atañe a la España vaciada. Gracias, Ignacio. ¿Alguien quiere añadir alguna...? Perdón, a mí me ha quedado la duda, ¿cuál es esa tercera vía?
Ignacio. La del urbanocentralismo, el concepto de urbanocentralismo. Vale. Sí, yo sí, si me permites, Julián, por añadir. Sí, Ignacio. Yo creo que siendo, es decir, la dimensión territorial tiene diferentes, es como la realidad en general, que es poliédrica, ¿no? Suele tener diferentes caras. Entonces, la dimensión territorial o debate territorial tiene una dimensión que tiene que ver con la identidad y con los nacionalismos, y es una dimensión muy explorada en la democracia española durante 40 años, desde lo que hemos hablado. Y luego está la otra parte, que es la que tiene que ver con la desigualdad territorial, que tiene que ver con el centro-periferia, pero que además está asociada a otros factores como desigualdades económicas y sociales, ¿no? Y que incluso tiene su reflejo en desigualdades de género, en desigualdades generacionales, y que la dimensión territorial, desde el punto de vista de la desigualdad y centro-periferia, pues tiene muchas vertientes. Entonces, creo que esta segunda, que es la que se está abriendo paso en los últimos tiempos, a través de reivindicaciones, plataformas ciudadanas, lo que le falta y es un claro posicionamiento, un claro proyecto político de su conjunto. Y eso es también algo que echo de menos. El otro día participé en otro medio de comunicación de Teruel con Tomás Guitarte y con Manolo Blasco, estuvimos debatiendo sobre este tema y un poco el final, cuando les buscaba, hay que buscar un pacto por Teruel, ¿no? Ellos se lo que han propuesto ahora. Y yo digo, no, si yo estoy a favor de hacer un pacto por Teruel. La cuestión es que a mí me gustaría saber qué es lo que quieres hacer tú con Teruel. Y esta respuesta es más profunda que hacer 2 autovías y estaciones de tren. Es algo más profundo que todo eso. Porque un proyecto para la provincia de Teruel tiene que ver con muchas dimensiones, donde seguramente no todos los teruelenses somos iguales, algunos lo pasan peor y otros lo pasan mejor en esta crisis del coronavirus, es decir, que no a todo el mundo le afecta de la misma forma la crisis económica. Porque creo que además, creo que en la provincia de Teruel no todo es negativo. Ahí tengo la sensación de que hay gente que le gusta presentar a nuestra provincia en blanco y negro, y más aproximada al siglo XIX que al siglo XXI. Y a mí me gusta verla más en colores y verla más hacia el futuro como un lugar de oportunidades. Yo creo que la provincia de Teruel, como acaba de demostrar ahora mismo la crisis del coronavirus, no debe estar tan mal cuando hemos tenido tan buenos resultados en las áreas sanitarias, cuando con menos recursos sanitarios hemos producido mejores resultados en esta crisis sanitaria que las grandes ciudades. Por lo tanto, la sanidad no solo tiene que ver con tener hospitales y centros de salud, tiene que ver con el comportamiento de las personas, tiene que ver con hábitos de vida, es decir, que es algo más profundo que en todo eso, y a veces también se nos olvida. Y, por lo tanto, creo que a veces el problema que tiene esta dimensión que se está abriendo paso de esa desigualdad territorial, centro-periferia, como digo, con todas las vertientes que tiene, es que no hay un proyecto claro, definido y compartido de lo que queremos que sea lo que llaman, porque a mí no me gusta llamarlo, la España vacía o vaciada, o la España interior, o la España rural, como se quiera definir, ¿no? Yo hoy por la mañana estaba hablando con compañeros de diferentes sitios, porque es un debate que me apasiona a futuro. Es que yo creo que todo esto, todo el cambio que se va a producir después de esta crisis sanitaria, porque nuestra sociedad va a cambiar en algunas dimensiones, es una oportunidad para nosotros. Porque a futuro la gente va a buscar espacios abiertos ante futuras crisis como la que vivimos, para no tener que vivir confinado como se vive en una ciudad, donde seguramente a futuro vamos a tener prácticas deportivas más fáciles de hacer aquí que en las grandes ciudades, y por lo tanto aquel que le gusta el deporte tendrá que venir mucho más a nosotros, porque el turismo masificado es una cosa más del pasado que del futuro, y seguramente el turismo del futuro tiene que ver también con espacios abiertos, con recursos naturales y con otro tipo de hábitos. Por lo tanto, no me gusta, o lo que una de las cosas que yo he criticado mucho en algunos posicionamientos en este debate territorial, es que nos presentan a los que vivimos en la España interior como gente poco creativa, sin ideas, que vivimos en el pasado. Yo a veces les decía, antes de que pasaran los días, oye, como sigas hablando así de nosotros, no va a venir nadie. Pero ¿quién va a querer ir ahí a un pueblo donde dicen que no hay escuelas, no hay médicos, no hay carreteras, no hay autobuses? ¿Quién va a querer ir ahí? Nadie. Y cuando tú vives aquí, y yo creo que estamos aquí, vivimos en estos pueblos, pues la verdad es que, no sé, yo que he vivido 20 años en Madrid, no creo que viva tan mal como vivía en Madrid, o tan bien, porque muchas veces me decían, es que no hay médicos suficientes, es que tengo que ir al pueblo de al lado para el centro de salud. Mira, yo cuando vivía en Madrid no tenía el centro de salud en la puerta de casa, tenía que coger un taxi y tenía una hora de desplazamiento. Y yo he estado 8 horas en urgencias en Madrid esperando, 8 horas. En el hospital de Alcañiz en mi vida he estado más de 20 minutos esperando. Por lo tanto, creo que se ha presentado un cuadro de nuestra España interior en blanco y negro y pesimista. Y creo que lo que necesitamos es un cuadro de la España interior optimista y en color. Y si puede ser que sea el resultado de un proyecto político conjunto que puede ser compartido por un conjunto de gente, ¿no? Por eso creo que la crisis territorial
en nuestra dimensión no nos acaba de enfocar en la buena dirección y reacciona desde el enfado. Pero si tú ilusionas a la gente, pues la gente mira al futuro e intenta construir cosas, ¿no? Y por acabar, yo siempre digo que la política consiste en lo que dice Felipe González, en hacerse cargo del estado de ánimo de la gente. Esa es la política, hacerse cargo del estado de ánimo. Y es verdad que el estado de ánimo de nuestros ciudadanos de la España interior no es un estado de ánimo muy pesimista, muy optimista, es más bien pesimista. Pero en ese estado de ánimo tú puedes hacer dos cosas, o enfadarles mucho más diciéndoles que mal estamos y es culpa de los demás y no hagamos nada o protestemos, o les podías decir, no, mira, yo tengo la solución. Si me seguís, os puedo decir cómo podemos solucionar nuestros problemas. Hay algunos que han tomado por enfadar más a la gente y decir que aquí estamos fatal y que la culpa es del centro y de los partidos tradicionales y no sé cuánta gente más, y hay otros que pensamos que la solución a nuestros problemas es tener un proyecto político que defiendes ante la ciudadanía y que además lo haces mirando al futuro buscando soluciones más que los problemas, ¿no? Y por eso creo que toda esta crisis territorial a la que asistimos se ha hecho también más compleja porque creo que no se ha enfocado desde el punto de vista correcto. Vale, me pide la palabra Marisa y después César. Bueno, yo creo que tengo los suficientes años para darme una composición de lo que ha sido mi vida en Teruel y en la provincia de Teruel. Yo vengo de vivir, he vivido en muchos sitios, pero he vivido muchos años en un pueblecito, sé lo que es vivir en el mundo rural, sé lo que es vivir en una ciudad más grande, que he vivido en Valencia, he vivido en Teruel, con lo cual tengo una concepción de ver cómo ha ido evolucionando la provincia de Teruel, la ciudad de Teruel, a lo largo de estos 56 años que tengo. Y desde luego lo tengo muy claro que la provincia de Teruel ha ido envejeciendo, se ha ido vaciando, nuestros hijos han ido marchando y cada vez hay menos futuro. Eso está muy claro. Y eso es debido porque las políticas que se han implantado no han sido las idóneas para que nuestra provincia despuntase. Y eso, los que estamos aquí, está clarísimo que ninguno me lo podéis poner en cuestión. Que ahora, por ejemplo, una pandemia revierta en que la gente se dé cuenta que vivir en unos espacios donde no esté aglomeraciones de gente y donde se pueda vivir de una manera con menos miedo de poderte contagiar ante un virus que es letal, en este caso como es el COVID-19, pues a lo mejor hay un cambio en la actitud de ver el mundo rural desde otra perspectiva. Pero normalmente la gente que verdaderamente valoramos el mundo rural o hablamos consecuentemente es porque hemos vivido en el mundo rural y vemos todas las carencias que tiene. Y vivir en un pueblecito pequeño tiene ventajas y tiene inconvenientes, pero los inconvenientes son muchos. Tiene que haber un amor muy profundo y estar muy arraigado a la tradición, casi ser héroes para vivir en tus pueblos. Y eso está clarísimo porque los servicios sociales son mucho más, son menores, porque tenemos las infraestructuras mucho peor, porque nuestros hijos necesitamos para que tengan actividades y puedan desarrollarse como el resto de los niños, tener o ser taxista de nuestros hijos o hacer unas determinadas cosas que en la ciudad pues lo tiene mucho más fácil. Y por eso se ha ido vaciando toda nuestra provincia y esto es así. Y yo durante 56 años he visto la decadencia en mi provincia, desgraciadamente. Y es porque las políticas que se han hecho no eran las políticas adecuadas, no han servido. No os digo, yo no voy a poner en cuestión de que se han hecho de mala idea, ni mucho menos, pero desde luego no han sido eficaces para por lo menos mantener la población que había hace 30 años. Y es así, la gente se ha ido centralizando, llevamos 40 años diciendo que todo el mundo rural ha sido como un desprestigio, la gente ha dejado sus tierras, ha dejado sus casas y se ha ido a trabajar a las fábricas, ha hecho allí su modo de vida, y ahora es muy complicado volver a los pueblos porque ni tenemos los servicios sociales suficientes, ni tenemos las infraestructuras, ni tenemos la manera de que ahora cómo reviertes. Dile a un niño de ciudad que se va a ir a vivir a un pueblo y que no va a tener internet porque a lo mejor no lo tiene. O que para hacer actividades extraescolares va a ser imposible porque tiene que hacer un recorrido de 40 kilómetros que cuesta a lo mejor 1 hora y pico llegar a Teruel. Entonces esas cosas es una realidad que existe y que condiciona al resurgir del mundo rural. Y nosotros, nuestra provincia de Teruel, es una provincia rural. Doy paso a César, que me pedía la palabra. Sí, bueno, yo creo que hay una parte de verdad en todo lo que se dice. ¿En la provincia de Teruel se vive bien? Sí, pero se podría vivir mejor. Es indudable que hay un desequilibrio territorial y económico por el modelo propiamente de constitución o de articulación del Estado español que hace que haya territorios como el nuestro
que las condiciones económicas y las condiciones de vida sean sustancialmente peores que las de otros sitios. Es cierto que hay calidad de vida en el sentido de que, yo considero que se vive mejor aquí que en una gran urbe, pero también hay deficiencias económicas o de acceso a cultura y acceso a otros servicios que sí que se pueden lograr con un reparto más justo del modelo territorial español. Y también coincido en que la falta de definición absoluta de Teruel existe, que está más anclada en políticas desarrollistas propias del pasado que no contemplan ni la crisis del 18 ni el modelo ecológico, etcétera, pues eso también marca un poco ese debate, y yo creo que por eso, por ser un discurso fácil, no anclado a las realidades y a la objetividad que merece un debate serio, pues hacen que yo creo que no tenga capacidad de desarrollo de ese espacio político. Pero, sin embargo, sí que hay una parte de verdad en su discurso también. Gracias, César. ¿Quién más quiere intervenir en este bloque? Yo dar una visión desde el pueblo. Ignacio. Y me gustaría darla, vamos. Y es que Sí, como en el pueblo, yo creo que no se vive en ningún lado. Pero hay que ser realistas. Los datos demográficos de esta provincia, como decía antes Marisa, son escalofriantes. Y por este camino vamos hacia el fin. Pero ya digo que no quiero ser pesimista, sino yo soy muy optimista. De hecho, sigo en Ayeput porque sigo siendo optimista. Y con medidas especiales esta situación se puede revertir, y yo nunca me canso de poner como ejemplo la labor que se ha hecho en Escocia, porque allí se ha logrado recuperar la población de los años 70, que a cualquier turolense le dices que recuperamos la población de los años 70 y vamos, y te lo firma con sangre. Pero claro, esas medidas que se han hecho en Escocia, muy especiales, muy específicas y con mucha fuerza, igual ya vamos tarde para hacerlas. De acuerdo, gracias, Ignacio. Pues me estáis dando pie para entrar al siguiente bloque, ya que habláis de un poco de medidas, de infraestructuras, de servicios. El tercer bloque en el que quería que entrásemos lo hemos titulado Un horizonte de futuro económico, y es que gran parte de esta crisis o de debate territorial bloque tiene como horizonte el cuestionamiento de que exista algún futuro de desarrollo económico y social en el actual modelo territorial. Uno de los elementos centrales que tanto Teruel existe como la revuelta de la España vaciada ponen encima de la mesa, como habéis comentado, es la cuestión de las infraestructuras y las telecomunicaciones. Lo pudimos ver en el acuerdo de investidura entre el propio Teruel existe y el Partido Socialista, donde el grueso del acuerdo se fundamentaba en la construcción de nuevas autovías, variantes y corredores ferroviarios. En un contexto global de lucha contra el cambio climático, de una nueva revolución industrial basada en la digitalización, en la transformación del trabajo como elemento garante de la ciudadanía y de una crisis de los cuidados, os preguntamos, ¿son las medidas pactadas garantía de un futuro mejor? ¿Son soluciones a demandas de otros tiempos políticos, económicos y sociales que nos ajustan a la actualidad? ¿Son estas medidas garantía de un futuro más sostenible, redistributivo y justo para las mayorías sociales y territoriales? ¿Son compatibles con caminar hacia modelos económicos más sostenibles social y medioambientalmente? Abro el debate. Desde luego es importantísimo el tema económico, la inyección económica para que podamos desarrollar todas las políticas para revertir lo que es el que vayamos goteando, perdiendo ese número de habitantes, es importantísimo. Tenemos que ver las peculiaridades de nuestra provincia que teníamos que tener cuando he empezado mi intervención con lo que es la financiación autonómica, pues tenemos que tener diferentes criterios a la hora del reparto, no solamente mirar por habitantes, sino mirar por otras singularidades que nos hacen diferentes y que necesitamos para que ese reparto sea justo. Es cierto que hacen falta más infraestructuras, servicios sociales, llevar todo lo que es Internet en nuestros municipios, etcétera, etcétera. Pero yo creo que hace falta y es importantísimo incorporar factores psicológicos y cambiar en la imagen de lo urbano y lo rural
para verlo desde otra concepción. La gente que vivimos aquí sabemos perfectamente lo maravilloso que es vivir en el mundo rural y algunas ventajas que tiene muy importantes. No todas, pero tiene unas ventajas a veces esenciales para la forma de vida que queremos tener. Pero que desde luego que el mundo urbano lo ven como algo idílico, pero momentáneo, temporal, para unas vacaciones, para pasar una temporadita pequeña, pero como un modo de vida, no. Yo veo muy difícil cambiar la mente, la mentalidad de que siempre se ha visto como que la gente de ciudad, de las grandes ciudades, es casi como seres superiores a nosotros, los que somos de pueblo, siempre se ha visto así y es la realidad. Y cambiar esa idea, esa imagen de que viene de la gran ciudad, del que viene de la capital, es como alguien que ya se le da por sobreseguido de que es más inteligente que tú, que sabe más que tú y que tiene muchas más posibilidades que tú, pues es muy difícil de cambiar. Yo veo que es un proceso no solamente económico, sino que hace falta un proceso psicológico para cambiar la mentalidad de la ciudadanía y darles a conocer y a entender las ventajas que tiene en vivir en el mundo rural, que es una manera de vida diferente, por supuesto, totalmente diferente, pero con muchísimas ventajas. Pero ahí hay un trabajo de mucho tiempo y un cambio de mentalidad muy grande, que es lo que decíamos antes, que a lo mejor solamente una pandemia de estas índole como estamos viviendo ahora, pues a lo mejor sería capaz de revertirlo. Vale, ya, por si queréis, por seguir el orden, como lo hemos hecho así, pues sigo yo. A ver, yo la verdad es que no, en fin, como aquí Cabo también habla de un poco de su trayectoria, yo nací en Alcañiz, pero he pasado mucho tiempo de mi vida, veranos y por muchas razones, en el pueblo de mi madre. Mi madre es de Cribillén, ahora mismo tiene 25 habitantes y cuando yo iba tenía 100. Y eso creo que no me ha impedido ser de un pueblo o tener raíces en pueblos pequeños, hacer lo que me he querido proponer e intentar alcanzar lo que he considerado, digamos, relevante, porque no creo que porque seamos de pueblo tengamos menos capacidades de aquellos que son de ciudad. Y, de hecho, los límites muchas veces nos ponemos nosotros, ¿no? Y en la ciudad de Alcañiz mismo, pues el último pregonero de fiestas que es de Alcañiz todavía, Rafael Mateo, es el consejero delegado de Acción a Energía. El pregonero este año de la Semana Santa, procedente también de Alcañiz, era Rodrigo Cortés, que ha sido nominado a los Oscars por películas de cine. Por lo tanto, no tenemos ningún límite aquellos que hemos nacido en los pueblos y no somos menos de lo que los que han nacido en la ciudad. Y a lo mejor hemos podido tener algunas oportunidades menos en algunos aspectos y en otras hemos tenido más. Es decir, que si tú circunscribes la educación a los contenidos, pues seguramente tenemos menos capacidad porque tenemos menos tecnología, tenemos menos bibliotecas, menos libros, o por lo menos cuando éramos más pequeños eso sucedía. Pero como la educación es algo más que los contenidos y tiene que ver con las habilidades y las destrezas, pues seguramente un niño en un pueblo sabe hacer muchas más cosas que un niño en una ciudad, tiene más habilidades y más destrezas. De tal forma que, como digo, esto de poner límites y fraccionar los espacios, creo que a veces tiene más caras el poliedro de lo que nos imaginamos, ¿no? Entonces, sobre el futuro económico, de nuevo nos pasa lo mismo. Todo depende del límite que nosotros nos pongamos. Y lo voy a poner con ejemplos también, para que no hable sobre abstracto. Yo siempre digo que en Teruel tenemos el Silicon Valley del mundo rural, que es Castellseràs. Castellseràs es el pueblo de España con más comercio electrónico por habitante. Y hablando con el gurú del comercio electrónico de Castellseràs, que muchos de vosotros conoceréis, porque ha dado conferencias por muchos sitios, el dueño de Aceros de Hispania, él me decía, todo el mundo habla de las carreteras en Teruel, pero es que a mí de Castellseràs a China me cuesta 2 días. 2 días. Y no necesito que me haga una autovía de Castellseràs a Barcelona para llevar los cuchillos. Lo que necesito es que venga el DMRV de Segur y que me llegue. Yo lo que necesito es que en el mundo global alguien me compre cuchillos, no que me hagan una autovía. Entonces, creo que a veces en el mundo rural no respondemos a la pregunta correcta. La pregunta es, ¿queremos llegar antes a los sitios? Sí, pues hagamos infraestructuras. ¿Queremos generar empleo? Bueno, pues a lo mejor ahí lo de las autovías ya no es tan importante, es un factor más dentro de muchos factores. ¿Queremos tener productos de valor añadido? Sí, pues eso ya en la carretera es un factor, pero a lo mejor no es el más relevante. A lo mejor para tener productos de valor añadido hay que tener I+D, ciencia, centros de investigación, conocimiento. Por lo tanto, creo que a veces no nos hacemos la pregunta correcta. Esto lo digo porque cuando hablamos del futuro económico de la provincia tenemos que tener en cuenta 2 cosas. Primero, ¿cómo generamos riqueza? Y en segundo lugar, ¿cómo la redistribuimos? Y esa es la pregunta que se hace todo el mundo. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos endógeno en nuestros territorios? Y voy a poner de nuevo otro ejemplo.
Pues que no tenemos estructura económica potente en nuestras zonas porque no se ha trabajado sobre ella, porque no se han puesto los cimientos necesarios, por 1000 razones. Y ejemplo, Alcañiz, Ejea de los Caballeros. Tenemos la misma población, Alcañiz y Ejea de los Caballeros. Ellos tienen 4 millones de euros más de presupuesto que Alcañiz. ¿Por qué? Porque tienen una estructura económica más potente que les permite recaudar más impuestos y como recaudan más ingresos pueden hacer más política social, pueden ahora mismo con el COVID dar 1 millón y pico de euros de ayuda a los autónomos y a los comercios y en Alcañiz no podemos hacerlo porque tenemos 4 millones de euros de estructura económica basada en el sector agroalimentario, con una industria conservera y con un conjunto de cosas que aquí no hemos desarrollado por razones estructurales, culturales, económicas, pero no por autovía porque en Ejea de los Caballeros no hay autovía. Y la autovía más próxima, que es la de Huesca-Zaragoza, pues tiene unos años, pero no es de toda la vida. Entonces, creo que a veces estamos como focalizando las respuestas sobre cuestiones donde no está la pregunta. Creo que tendríamos que hacer en la provincia de Teruel, bajo mi modesto punto de vista, por lo menos en qué trabajamos algunos desde nuestros puestos de responsabilidad, en modernizarla. ¿Y qué es modernizar algo? Es hacer lo que te has hecho toda la vida, pero mejor. Eso es modernizarse. ¿Por qué en España hay un sector textil tan potente como es Zara? Pues porque había una tradición textil en España, que estaba en Cataluña en la Edad Media y que estaba en otros lugares. Y que lo que hace muchos de los sectores estratégicos de nuestro país es hacer lo que hemos hecho históricamente, pero mucho mejor con la logística, con la tecnología, con el diseño, con otros factores. Entonces, lo que tenemos que hacer en nuestra provincia es modernizarnos. ¿Qué hemos hecho bien? Pues hemos hecho bien el sector agroalimentario. Y aquellas poblaciones que lo han hecho, como Sarrión con la trufa, pues son poblaciones que ganan población, que tienen una estructura económica potente, que atraen empresas, porque tienen un pequeño polígono que van teniendo poco a poco estructura económica, es decir, que crecen en población porque se han modernizado. Entonces, creo que la primera reto que tenemos muchos de los municipios en la provincia de Teruel es modernizarnos y ir viendo cómo nuestras estructuras económicas van dando esos saltos de calidad. En sectores muchas veces tradicionales y generando valor añadido. Y además en el mundo en el que nos movemos, que nos ofrece unas oportunidades muy buenas, como son el sector energético, donde podemos tener un papel importante a la hora de conseguir esos ingresos que hagan tener una estructura económica más potente para seguir modernizando nuestros pueblos y nuestras poblaciones y nuestras industrias y nuestros servicios. Es decir, que creo que el debate del futuro de la provincia, desde el punto de vista económico, la palabra clave es modernización. Ese es el elemento sobre el que tenemos que trabajar. Y para modernizarnos no tenemos que inventar cosas nuevas, no tenemos que ser los que hagamos teléfonos móviles y tengamos que hacer ordenadores, porque a lo mejor nunca los hemos hecho y no los vamos a hacer bien nunca, sino que tenemos que hacer lo que hemos hecho siempre, pero mucho mejor de lo que lo venimos haciendo. Y así seremos más competitivos y generaremos más oportunidades económicas y tendremos más musculatura para hacer muchas más cosas, ¿no? Por eso digo que a mí en este debate podemos buscar a muchos culpables y generar muchas necesidades, pero creo que como todo debate que busca soluciones tiene que partir de un diagnóstico certero. Y ni creo que tengamos límites o nos ponemos nosotros, ni creo que estemos incapacitados para hacer lo que hacemos mucho mejor, sino que tenemos que ir poco a poco, pues eso, modernizando nuestras poblaciones para generar esa riqueza que luego nos permitirá hacer políticas redistributivas, sociales, de cohesión social y que hagan que la sociedad, pues en Teruel, sea más cohesionada de lo que está. Muchas gracias, Ignacio. Le doy palabra a César. Sí, bueno, coincido en parte con lo que señalas, pero también considero que partimos de una desigualdad histórica y que este territorio se ha utilizado para extraer materia prima que se ha transformado en otros sitios. Entonces, mucha de la industria que si se hubiera invertido desde aquí, seguramente por las oligarquías locales, hubieran invertido aquí y apostado por su propio territorio, estaríamos en una situación muy diferente. En cualquier caso, creo que esta desigualdad histórica, la única manera de revertirla de una manera, digamos, decisiva, o si queremos que en un corto periodo de tiempo tener oportunidades de modernizar este territorio y de darle oportunidades y revertir la despoblación de alguna manera, lo único que se puede hacer es una inversión estatal muy potente que movilice en un plan muy ambicioso ingentes cantidades de dinero público para dinamizar para desarrollar sectores públicos en torno a servicios, pero también industriales que sirvan para desarrollar una economía alrededor. Entendemos, además, que los servicios sanitarios asistenciales, por ejemplo, no son un gasto, como se viene diciendo por el discurso hegemónico de las derechas, sino que son una inversión en la actividad económica, que generan riqueza, que generan renta,
que permiten redistribuir luego esa riqueza y generar negocios alrededor. Y esto es un pilar fundamental que ayudaría, pero las instituciones locales no tienen esa capacidad y las oligarquías locales parece que tampoco tienen el interés de buscar esos desarrollos. En cuanto a su relación de todo esto con Teruel existe, pues pienso que algunas de sus propuestas son razonables, otras muchas no. Cuando haces propuestas razonables, la gente te toma en serio. Si propones cientos de autovías, pues seguramente nadie te toma en serio. Si lo que planteas es soluciones acordes a las necesidades del territorio y de la población, pues vías rápidas, otro tipo de mejoras en las carreteras nacionales, pues sí que te tomarán en serio, ¿no? En cualquier caso, sí que creo que Teruel existe. Su apuesta central de un mundo rural que tenga los mismos derechos en cuanto entendidos a la ciudadanía. Es obvio que no es lo mismo vivir en un pueblo que en una ciudad de millones de habitantes, pero eso es importante y esa parte de su discurso sí que cala y yo creo que tiene que ser tenida en cuenta. En cualquier caso, vemos que las crisis son expresiones propias del capitalismo que cada vez se manifiestan con mayor tiempo, como he comentado antes, y es por eso que el papel del sector público ha de ser fundamental. Un fuerte sector público que sea capaz de no solo dinamizar la economía, sino también de armonizarla y amortiguar los golpes de esas crisis será fundamental para un futuro en el territorio. Muchas gracias, César. ¿Alguien quiere ampliar, replicar? Ignacio. Yo creo que, que la sociedad tubulense también se merece unas grandes infraestructuras dignas, porque nos lo merecemos. Es cierto que hay un discurso que dice que las autovías lo que hacen es despoblar, pero por ello no vamos a desmontar la A23 y vamos a volver a circular por la Nacional 284. Esas grandes infraestructuras, aunque nos lleguen tarde, pero también nos las merecemos. Y también estoy con Marisa en cuanto al cambio de mentalidad, que es muy, muy complicado. Es una mentalidad interna que reside en los pueblos, que nosotros mismos nos hacemos de menos, y cuando una persona que es de pueblo se va fuera y regresa, es un ejemplo, siempre se dice, ostras, ¿qué le habrá pasado para tener que volver? Estamos como educados para irnos fuera, y el progresar es irse fuera de este territorio. Y eso depende mucho de nosotros, del día a día, de trabajar nuestras virtudes, de desarrollarlas, porque las virtudes que tiene esta tierra no se pueden exportar. Si se pudiesen exportar, ya se las habrían llevado. Y porque la naturaleza no se puede exportar, los espacios saludables, el ritmo de vida, los valores que hay en el mundo rural, el sentimiento de comunidad dentro de un pueblo, el comercio de kilómetro cero, esos son virtudes de nuestra sociedad, de esta provincia, que no se pueden exportar y que nosotros tenemos que mentalizarnos en desarrollarlas y en potenciarlas. También nos vendría muy bien tener algún plan específico para poder desarrollarlas, como es una fibra óptica en condiciones, que para el kilómetro cero vendría muy bien. Un plan de vivienda rural, por ejemplo, que nunca nadie sea para pensar que el mundo rural también tiene problemas de vivienda, al igual que las ciudades. Y ya, esto es una opinión muy personal mía, que es un poco draconiana, pero una ley de funcionariado, porque un ejemplo del maestro de escuela que va y viene todos los días al pueblo, ¿qué mensaje le está dando a los críos que están en la escuela rural? Que a la que puedan se larguen, porque es que él no se atreve a quedarse todo un año, todo un curso en un pueblo. Sin querer, porque cada vida de cada persona es la que es. Pero bueno, si los puestos de funcionariado tuvieran unas prebendas por quedarse en el mundo rural, a vivir en el mundo rural, ostras, pues habríamos dado un paso muy grande.
No, la importancia que tiene, yo creo que lo más importante es que tú tengas el derecho de decidir de quedarte a vivir en un pueblo y tener esa oportunidad, porque mucha gente se ha tenido que marchar a la ciudad porque no le ha quedado otro remedio, porque en su pueblo no había futuro. Ese es el problema. Entonces, si hubiese habido antes infraestructuras, hubiese habido antes autovías, hubiésemos tenido buenas comunicaciones, buen transporte, pues seguramente, si nosotros tampoco queremos tener una masificación como las grandes ciudades, sino tener la posibilidad de que nos defiendan nuestros pueblos. Y lo que está pasando ahora es eso, que mucha gente que le gustaría vivir en su pueblo no puede quedarse a vivir porque no tiene futuro. Y es así de duro, pero es así de cierto. Y dramático. Y dramático, claro que sí, dramático. Bueno, yo no sé, vamos, no acabo de ver lo que estáis planteando, o por lo menos en el mundo en el que yo me muevo no es así. Vamos, gran parte de mis compañeros de clase que estuvieron conmigo en Escolapios, aquí en Alcañiz, viven en Zaragoza. Y aunque les ofreciera el triple de lo que ganan en Zaragoza y una casa y un coche, no se vienen. Es que no se vienen. Claro. Es decir, pero no porque no haya carretera, es que no quieren vivir en Alcañiz. Porque no quieren vivir en Alcañiz. Porque pedían vivir en Zaragoza, aunque les ofreciéramos todo, les pusiéramos un AVE y un tren y una autovía. Porque no quieren vivir en Alcañiz. Es que el problema de la despoblación es un problema social. Y como todo problema social, es un problema complejo, que tiene que ver con las emociones, que tiene que ver con las identidades, que tiene que ver con, en fin, con aspectos incluso afectivos, de tal forma que cosas tan sencillas como que uno de repente tiene una pareja de no sé dónde y su pareja no quiere venir aquí, por más que tenga en casa, trabajo y todo a la vez. Y como digo, ¿y por qué? ¿Cómo es posible que haya sanitarios que que trabajan en Alcañiz y se jueguen la vida todos los días 200 kilómetros para vivir en Zaragoza? Y no sea porque aquí no hay colegios públicos de calidad y muchos mejores de los que uno puede encontrar en Zaragoza y tiene espacio para hacer deporte y tiene espacio de ocio y de todo. Pues porque el problema de la despoblación tiene que ver con las personas. ¿Y eso qué significa? Pues porque hay gente que no quiere vivir en los pueblos aunque les obliguemos. Y eso lo tenemos que asumir que es así. Porque uno cuando vive en un pueblo es porque quiere vivir aquí. Yo vivo en Alcañiz porque quiero vivir aquí. Si no quisiera vivir aquí, pues no me habría venido y me habría ido a otro sitio a vivir. Entonces tiene que ver con una decisión personal e individual. Y la solución no puede pasar o no pasa ni por obligar a la gente ni por construir tampoco, digamos, hipótesis o escenarios que no son reales. No pensemos que la gente no vive en nuestros pueblos porque no tenemos carreteras. Si lo que demuestra toda la evidencia empírica es que cuando pones una carretera la gente se va. Eso es lo que demuestra, porque las carreteras son de ida y vuelta. Y siempre pongo el mismo ejemplo. Alcañiz y Calatayud. Calatayud, en los últimos 10 años, teniendo AVE y autovía, ha perdido 2.000 habitantes. Alcañiz, sin AVE y sin tren, hemos perdido 200 habitantes. Por lo tanto, no es verdad que las infraestructuras, lo que permite la infraestructura es que la gente cualificada viva en Zaragoza y venga a trabajar en nuestros pueblos. Y por lo tanto puedes tener algo más de industria porque los ingenieros, los economistas están dispuestos a venir aquí hasta que les salga con Zaragoza. Y hay 1000 ejemplos, como tenéis por ejemplo el caso de Albalate con Mefraxa y otras empresas dedicadas al reciclaje que tienen dificultades para encontrar personal cualificado. Casi todo lo traen de Zaragoza, por una autovía pues podrían traer más ingenieros de los que tienen, pero en cuanto encuentran algo en Zaragoza, se van a Zaragoza y abandonan el puesto de trabajo. Por lo tanto, yo creo que no podemos construirnos un artificio pensando que nuestros pueblos se despueblan porque no tenemos carreteras, que no es así. Nuestros pueblos se despueblan porque la gente no quiere vivir en los pueblos. Y es así de duro, es así de complejo. Y seguramente la solución tiene que ver con otras cosas, pero no pongamos sobre la mesa soluciones que no van a aportar efectivamente la resolución del problema, sino que demos una vuelta a esos problemas sociales o a qué es lo que está ahí detrás de que la gente quiera vivir en las grandes ciudades. Y a lo mejor habrá que responder primero esa pregunta, porque hay gente que está dispuesta a vivir apelotonada en un centro comercial, porque hay gente dispuesta a vivir en un piso de 60 metros cuadrados ganando salarios de miseria, en lugar de poder vivir en un espacio abierto ganando a veces el mismo salario. Pues esa es la pregunta que habría que resolver. Pero creo que la respuesta no tiene que ver mucho con las carreteras, tiene que ver con la sociedad, con lo que hemos construido en el sistema económico y otras respuestas estructurales que no es tanto infraestructuras. Había pedido palabra César. Es cierto que mayoritariamente la gente quiere vivir en las ciudades y por eso los pueblos se vacían. Pero también lo es que el proceso de comarcalización en Aragón ha servido para sujetar algo de población en unas cabeceras comarcales, ¿no? Y quizá el centralizar en esos espacios, quizá
centralizar en esos espacios los servicios ha permitido que se genere empleo y haya personas que hayan optado por quedarse a vivir ahí o por vivir ahí o por tener esos focos de referencia. Por eso nosotros planteamos que construyendo un Estado social fuerte que pueda garantizar en todo el territorio los derechos de la gente y los derechos sociales como una prioridad, pues se podrá revertir en parte esta situación o por lo menos mitigar ese proceso de despoblación. Creemos que con un Estado social fuerte que garantice derechos sociales y servicios sociales y, entre otros, en el medio rural, de manera distribuida en esas cabeceras de comarca, pues ayudará a que haya más gente que decida quedarse, que tenga opciones de trabajo y opciones de futuro ahí, por decisión propia. Yo también quería decir más o menos lo que decía César. Yo estoy también convencida que si al 80% de los moradores de las ciudades, de las grandes ciudades, les preguntase si quieren cambiar de vida, irse a vivir al mundo rural, te van a decir que no. Pero seguramente un 20% restante te diría que le encantaría vivir en Teruel o en un pueblecito muy pequeño de la provincia de Teruel, por ejemplo, que es el tema que estamos hablando, pero que no viene a vivir porque no hay futuro. Entonces, a ese 20%, que seguramente sería la solución de intentar llenar un pequeño hueco de esa provincia vaciada, pues sería muy importante para nosotros. Pero claro, estamos hablando de eso, de que muchas veces en los pueblos no tienen futuro. Y eso es una realidad. Vale, pues estamos llegando ya al final del programa. No sé si alguien quiere hacer alguna última pregunta. Una apreciación. Bueno, yo, como me he dedicado mucho tiempo al mundo de las encuestas, alguna vez hemos preguntado sobre lo que planteaba Marisa de cuánta gente en una ciudad querría vivir en un pueblo. Ya me gustaría que fuera el 5%. Es que no llega. Es que en realidad los deseos de la gente no son los que nosotros creemos o nos gustarían. A veces los deseos de la gente van por otra dirección, ¿no? Por eso digo que es un problema bastante más complejo de lo que creemos. Y para solucionarlo, que es como todo problema difícil, o cualquier problema que es difícil implica mucho tiempo, por lo tanto necesitaremos tiempo, implicará a muchas personas y muchos factores, dada su complejidad. Bueno, pues para poder empezar a resolver este problema, que nos va a llevar mucho tiempo, como digo, a muchas personas y muchos factores, hay que hacer un primer paso, que es hablar bien de los pueblos. Si tú a alguien le dices que en un pueblo no tiene futuro, va a ser difícil que le convenzas para venir. Si tú le dices a alguien que el pueblo tiene mucho futuro, seguramente le convencerás para venir. Y yo soy de los que cree que en los pueblos hay mucho futuro. Es cuestión de que generemos las oportunidades. Y las oportunidades no tienen que ver con hacer una autovía hasta el último pueblo de la provincia de Teruel. Las oportunidades tienen que ver, pues, tecnología, tiene que ver con intentar generar espacios abiertos de ocio para que alguien que quiera teletrabajar y pueda hacerlo en un pequeño pueblo en buenas condiciones y desplazarse a Zaragoza 1 o 2 días a la semana, mientras el resto del tiempo puede estar en el pueblo teletrabajando, y que tenga una buena educación para sus hijos con unos buenos colegios. Es decir, y en eso hemos sido pioneros hasta el punto de que, en fin, que cuando algunos avances tecnológicos se inician de pizarras digitales, el mismo Bill Gates se interesara por nuestros pueblos de la provincia, de Ariño o Agua Viva, como lugares de referencia para las nuevas tecnologías en las educaciones rurales. O cualquier innovación educativa, gran parte de las innovaciones educativas han venido de la escuela rural, porque es la complejidad que uno tiene que tener para poder enseñar a niños de diferentes edades, que los maestros han tenido que innovar muchísimo para poder hacer frente a esos contextos, ¿no? Por eso creo que ni la educación está tan mal, ni los pueblos se viven tan mal, y en los pueblos hay oportunidades si queremos resolver el problema. Si queremos perpetuarlo, pues podemos seguir diciendo que la gente domina los pueblos porque no tiene oportunidades y que en los pueblos está fatal. Y seguramente pues no vendrá nadie y además les daremos la razón para que no vengan. No, pero es que no es así. ¿Querías decir algo, Marisa? Bueno, es que quería decirle, Ignacio, que yo a mis hijos los he educado en un colegio unitario, en un pueblo donde han tenido una educación extraordinaria, que jamás la cuestionaré, pero que mis hijos han estudiado. Desgraciadamente, como no ha habido universidad en Teruel, se han tenido que marchar fuera, como no han tenido futuro, se han quedado fuera. Y esa es la realidad. Si verdaderamente yo sé perfectamente las bonanzas y los beneficios que tiene vivir en un pueblo, pero eso no quita para que cuando llega el momento que nuestros hijos se hacen mayores no tendrán futuro. Y no hay futuro porque no se ha invertido lo necesario durante estos últimos 40 años. Y esto es así. Vale, tenemos que ir terminando. Creo que le estamos dando un poco vueltas a lo mismo. Si queréis hacer alguna intervención muy breve, cerramos el bloque, salvo que alguien me diga lo contrario. Vale, pues
Ya pasando al final del programa, como sabéis, es tradición en Radio Monotes hacer una recomendación literaria para recomendar a nuestros oyentes para leer estos días. Así que, si os parece, empiezo por Ignacio Martínez, que es el que más rato lleva sin hablar. Pues yo voy a recomendar, no lo tengo aquí presente, pero voy a recomendar para enseñaros la portada. Heida de Steinunn Sigurd, es que es islandesa, Sigurdardóttir. Si buscáis Heida, que es el título de la novela, lo encontraréis. No sé si hay que hacer spoiler del libro o no. Si quieres comentar un poco sin hacer spoiler. Bueno, pues se trata, novela, es un personaje real, novela la historia de una mujer, una modelo islandesa que regresa a hacerse cargo de la granja familiar en las tierras altas de Islandia. No es un tratado sobre la despoblación, pero a mí me encantó porque toca muchos temas, pero te da un poco de la idea de que problemas similares afectan a determinados territorios que en un principio no deberían tener nada en común. Y una cuestión que a mí me llegó un poco al alma fue el sentimiento de ser el guardián del patrimonio, el último guardián del patrimonio de una determinada zona. Y aparte de ello, alguna idea me sacó para poder aplicar en Ayepuz, así que igual la primavera del año que viene algo de ese libro hacemos aquí en Ayepuz. Muchas gracias, Ignacio. Continúo con César. Sí, bueno, yo he leído un libro que es de Manuel Delgado, El espacio público como ideología. Manuel Delgado es profesor de la Universidad de Barcelona del Departamento de Antropología Social y bueno, es un libro que habla de cómo el urbanismo sirve, no es algo laxo que se hace por mera técnica, sino que está cargado y atravesado de ideología y que los gestores públicos lo utilizan para construir modelos de ciudades que atienden y que defienden unos intereses de clase concretos, que potencian el comercio o el encuentro público. Vale, continúo con Ignacio, que a lo mejor tiene prisa. Sí, la verdad es que tengo algo de prisa, que tengo otra videoconferencia ahora. No, yo iba a recomendar el libro de Fuego y cenizas de Michael Ignatieff, por dos razones. La primera, porque creo que aborda bastante bien lo que es la crisis política, de la que también estábamos hablando al principio. Michael Ignatieff dice que en democracia uno de los derechos más difíciles de conseguir para un político es el derecho a ser escuchado. Es decir, que la gente pues le escuche con atención y que un político se gane ese derecho. Hay veces que hablamos y la gente no nos quiere escuchar, y creo que en este contexto, con el surgimiento de Teruel Existe, en la última campaña electoral, por más cosas que dijéramos a los partidos tradicionales, pues no nos habíamos ganado ese derecho a ser escuchados y la gente no nos escuchaba por más argumentos que pusiéramos sobre la mesa, mientras que Teruel Existe era escuchada con mucha atención, ¿no? Entonces, creo que el libro de Michael Ignatieff revela muy bien cómo a veces pues uno pierde ese derecho a ser escuchado y cómo pues las crisis políticas tienen que ver con eso. Y en segundo lugar, porque Michael Ignatieff también señala que una de las, desigualdades más invisibles que menos se observa a veces es la desigualdad territorial. El libro aborda lo que sería la experiencia política de Michael Ignatieff. Y no sé si sabes, era un académico de la Universidad de Harvard que en un momento determinado el Partido Liberal de Canadá le invita a presentarse a primer ministro. Y cuando lo hace, fracasa estrepitosamente, realmente se da un tortazo y no lo consigue. Y en ese libro relata su experiencia política de cómo pasa de la universidad a la política y cómo luego vuelve a la universidad. Y cuenta, pues eso, como los dos elementos que más le influyen a él en toda esa peripecia es cómo perdió el derecho a ser escuchado, cómo la gente no le escuchaba, y cómo además en su recorrido por Canadá se dio cuenta que la desigualdad más invisible es la territorial y cómo a veces no se habla suficientemente de esa desigualdad territorial que él vio en un sitio como Canadá y que se observa en otros países como en España, ¿no? Así que creo que es un libro pertinente para la charla que tenemos. Vale, muchas gracias, Ignacio. ¿Y Marisa?
Pues yo voy a recomendar una novela de una autora aragonesa, Luz Gabás, El latido de la tierra. Recomiendo esa novela porque me gusta la autora, porque utiliza una prosa muy inteligente, sencilla, lo hace muy cuidada, muy elegante y aparte pues tiene todos los componentes para el éxito de una novela. Habla de la amistad, del amor, de la tradición, de el protagonismo, la fuerza que tienen las mujeres rurales, que normalmente son las que siempre sacan adelante a toda la familia, el arraigo que tienen a su tradición, y habla también porque todo se desarrolla en lo que es en un pueblo vacío, en un pueblo muerto, en un pueblo que ha tenido vida y de repente pues lo truncaron esa vida. Entonces tiene todos los componentes para ser un éxito de novela y aparte habla de lo que es la España vaciada. Muy bien, pues muchas gracias, Marisa. Con esto nos despedimos. Muchas gracias a todas y a todos por colaborar con Radio Monotes, el podcast de política turolense que nadie se atrevía a hacer. Hasta la próxima. Solo soy una alma en pena que se enfada y que se quema. No puedo cambiar las cosas y esa es mi condena. Sin cadenas a la vista, con el corazón de arena. Solo es un montón de polvo que el viento siempre se lleva. No sé cuál es mi sitio, mi casa parece ajena. No hagas caso, me repito, esta mierda es pasajera. Miro las fotos, recuerdo distorsionada cuando era niña y caminaba de las faldas de la mama. Qué tiempo tan feliz, qué tiempo tan feliz. Quien pudiera volver allí, volver allí, volver allí, volver allí. Ah.